La humanidad tiene medios para acabar con la pobreza y el deber de erradicarla. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Derechos Estamos Apañados, el podcast del Grupo de Participación de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, donde hablamos sobre derechos, desigualdades y políticas sociales. Hoy tenemos con nosotros como entrevistadores a Ernesto y a Mara, que son participantes de APN Castilla-La Mancha, y a Alba en la edición y producción del podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Hola, buenos días. Bien, nerviosos. No pasa nada. Vivimos en un momento en el que estamos constantemente expuestos a la información, a noticias, titulares, redes sociales, opiniones, pero también a la desinformación, como los bulos y mensajes que no siempre ayudan a entender la realidad. Esta oleada de información y desinformación afecta a toda la ciudadanía, pero tiene un impacto aún mayor en las personas que viven situaciones de vulnerabilidad, porque la forma en que se cuenta la realidad influye en cómo se perciben los problemas, en cómo se ejercen los derechos y en cómo vemos a las demás personas. En el episodio de hoy queremos hablar de cómo afecta la información, el papel de los medios públicos, de experiencias como el programa La Otra Noticia y de la alianza entre Radio Televisión Castilla-La Mancha y la Mesa del Tercer Sector, como una forma de trabajar conjuntamente por una comunicación más justa y cercana. Por ello, tenemos el placer de tener como invitados a José Antonio Romero, de la Gerencia del CERMI y presidente de la Mesa del Tercer Sector de nuestra región, y a Juan Manuel Lorente, jefe de programas de Radio Castilla-La Mancha. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, ¿qué tal? Pues aquí estamos encantados de colaborar y de participar en este espacio y aportar en la medida de nuestras posibilidades lo que nos quieran preguntar tanto Ernesto como Mara. Nada, muy bien, encantados de participar en la iniciativa, un auténtico placer. Muchísimas gracias por invitarnos. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Ahora sí, le voy a pasar el relevo a Ernesto y a Mara para que comiencen con la entrevista. Gracias, Adi. Como ha dicho Adi, hay mucha información, desinformación, muchas plataformas, sitios serios, sitios no tan serios. ¿Cómo influye la manera en la que se informa en la vida de las personas en situación vulnerable? Bueno, tenemos un problema de sobrecapacidad. Tenemos muchísimos medios de comunicación a nuestra disposición, múltiples vías, y nosotros apostamos por bueno, pues una información honesta y honrada desde los medios públicos, donde se plasmen, más allá de cualquier otra cosa, los hechos, lo que está aconteciendo en nuestro día a día, y defendemos un poquito el que la gente vaya creando su propia mirada a partir de ir cosechando de los distintos medios de comunicación, de las distintas radios, de los distintos periódicos, de los distintos digitales. Creo que el peligro está sobre todo en cuando uno o una se queda estrictamente en una única fuente, y una fuente además en muchas ocasiones no contrastada. Esto es, si alguien se ciñe exclusivamente a lo que encuentra en sus redes sociales, que ya de por sí, a través del algoritmo, va a defender exclusivamente un punto de vista y una realidad, se está perdiendo una porción muy considerable de lo real. Sí, yo coincido con Juanma, como bien dice él. Hay tal diversidad de fuentes de información que al final también tenemos que ser muy selectivos, ¿no? Y al final lo más fácil, pues cómo influye, como comentabais, en la vida de las personas en situación de vulnerabilidad social. Si tenemos que acceder a la información solamente mediante titulares y una imagen en las que vamos haciendo un scroll y pues yo qué sé, en un minuto hemos visto 30 impactos, no profundizamos muchas veces en las noticias y al final se está generando una opinión más que una información, ¿no?, sobre un determinado colectivo, sobre un determinado sector. Y hoy, por ejemplo, hoy tenemos una noticia que está en todos los medios, que es el tema del acuerdo que, por ejemplo, ha hecho el gobierno con Podemos para la regularización de personas migrantes que
vengan trabajando en España en los últimos meses, que tengan una situación reglada de trabajo, etcétera y demás, pero que no tengan papeles. Pues claro, si nos vamos a los titulares, por ejemplo, en redes o en determinados medios o cómo abren determinados informativos en televisión y en radio, por ejemplo, podemos ver hoy, hay una palabra que es muy curiosa, ¿no? Hay algunos medios que hablan de regularización masiva, es decir, como si esto fuese que se abren todas las puertas de la frontera y todas las personas inmigrantes del mundo se van a poder regularizar aquí en España, ¿no? Y cuando además estamos hablando de un tema de dignidad, de derechos humanos, de regularizar la situación de gente que ya está aquí con nosotros trabajando y que de esa manera, pues claro que se está generando un prejuicio, se está generando barbaridades, ¿no? Pues muy interesadas en algunas redes sociales por generar malestar, temor entre la opinión pública de que, bueno, que esto va a ser como que van a venir millones de inmigrantes a España, ¿no? ¿Qué os voy a contar que no estáis viendo vosotros en vuestro día a día, ¿no? Cuando en un medio se decide abrir un informativo o un programa con un titular, ¿qué se tiene en cuenta para no realizar prejuicios o estigmas cuando se habla de pobreza, exclusión social o discapacidad? Bueno, en este caso, desde el plano estrictamente periodístico, se apuesta por el dato o la novedad, pero también por su repercusión entre nuestra población en un medio de comunicación como el nuestro, que está enmarcado en Castilla-La Mancha y cuyo foco siempre va orientado a la realidad y a lo que más afecte a Castilla-La Mancha. Entonces, por tanto, volviendo un poquito a la pregunta que me haces, siempre tener en cuenta qué noticia es, a cuánta gente influye, cuanta más gente influya, mejor, más al comienzo del informativo sale. Y por otro lado, pues prima también lo último. En periodismo se dice que lo último es lo primero. Entonces se combinan las dos cosas, el grado de influencia o a la cantidad de gente a la que beneficia y también la proximidad con la hora del informativo. Sabéis que en nuestro ámbito, como pregunta Ernesto, en el ámbito de la pobreza, la exclusión, la discapacidad, otros colectivos en situación de vulnerabilidad social, como dice Juanma, evidentemente muchas veces lo importante y lo urgente va lo primero y muchas veces yo creo que, y en eso es algo que desde el tercer sector venimos muchos años trabajando con los medios, ¿no? También para que se informe de manera con un lenguaje inclusivo, con un lenguaje que no discrimine, con un lenguaje que no refuerce prejuicios, por ejemplo, o que refuerce estigmas. Sabéis que siempre en muchos de estos cursos o cuando se trabaja con la Asociación de Periodistas o con determinados medios, siempre insistimos mucho en que en un titular no refuerza nada o no te va a dar más información el hecho de empezar diciendo una persona de tal país o de tal origen, no voy a poner ninguno en concreto, pero os podéis imaginar o podéis poner el que queráis, ha sido el principal sospechoso del ataque a 3 mujeres o a 3 personas mayores y tal. Hay cosas que al final refuerzan a lo mejor la información desde un punto de vista, vale, sí, informativo, pero que verdaderamente yo entiendo que eso es lo difícil que tienen que tener los periodistas muchas veces, el contrastar qué información verdaderamente aporta algo de objetividad o de complemento a la noticia y qué es algo y qué parte puede estar reforzando un estigma a lo mejor o en este caso un prejuicio relacionado con algún sector. No sé si Juanma opina igual o no, pero bueno, que me imagino que a ellos les pasará lo mismo en las redacciones cuando tienes 50 teletipos y tienes que priorizar y muchas veces ya te vienen enlatados, entiendo, ¿no? Que te vienen muchas veces los titulares y muchas veces a lo mejor no se es consciente hasta que ya pasa y se ha dado un boleto, se ha dado y dice, pues mira, pues es que a lo mejor esta parte del titular no era necesaria, ¿no? Porque estamos reforzando quizá ese prejuicio. La otra noticia es un programa que cuenta realidades sociales que muchas veces no aparecen en la actualidad más inmediata. ¿A qué motivación hay detrás? Es un espacio que surge en el año 2018, en un cambio de la parrilla y de la programación que hace Radio Castilla-La Mancha, para abrir la radio también a los colectivos más desfavorecidos, en este caso personas con discapacidad en un principio. Y pues teníamos y seguimos manteniendo ese espacio de unos 25 minutos
Empezábamos los lunes, esta temporada estamos los martes, de 9:35 a 10 menos 5 más o menos. Y bueno, pues lo que pretendía básicamente es lo que os decía, abrir esa ventana, en este caso a través del CERMI, pues fijar que cualquier colectivo, cualquier asociación, proyecto, temas de interés que vamos seleccionando a lo largo de los meses tengan cabida en un espacio radiofónico que oye muchísima gente, pues cuando van a trabajar, cuando están viajando, en podcast, etcétera, y que a lo mejor a lo largo de, como bien decías, pues el resto de la programación, pues salvo que sea un día puntual, pues no sé, el día de lucha contra la pobreza, el día del autismo, el día de la discapacidad, cualquier otro día que sí que pueda tener una repercusión puntual, tanto en radio como en tele, pues a lo mejor hay otros proyectos, otras iniciativas que no tenían cabida en el día a día de la programación en Radio Castilla-La Mancha. Y bueno, pues que en este ámbito, que además nuestra idea sobre todo, por mi parte yo lo único que hago es que soy el facilitador también en este sentido y el enreda, ¿no? Intento enredar a la gente para que puedan participar y bueno, pues en coordinación, en este caso con Juanma, que es el responsable de la parte de Castilla-La Mancha Hoy, que es el matinal informativo de hasta las 11 de la mañana, encajar este espacio, ¿no? Y ese era el sentido, sobre todo participación, que seáis las personas directamente y los colectivos los que hablan en primera persona y que nos cuenten y que podamos dar a conocer pues todo lo que el tejido social de Castilla-La Mancha y de España, porque tenemos y lo abrimos a ámbitos también nacionales y cosas que puedan ser de interés para que sean conocidas por toda la región, ¿no? Yo quería deciros, hace unos meses se firmó un convenio de colaboración entre la Mesa de Tercer Sector y Radio Televisión de Castilla-La Mancha para trabajar una comunicación más social y cercana a la realidad de las personas. ¿Qué valor tiene esta alianza entre el medio público y las entidades sociales y qué permite mejorar en la forma de informar? Para nosotros, lo estaba remarcando José Antonio, gracias Ernesto, lo estaba remarcando José Antonio, para nosotros es muy importante tener claro nuestro papel como servicio público. Nosotros no contamos con publicidad porque somos un medio de comunicación o un ente que tenemos emisión tanto por televisión como radio como digital. Somos un ente que nos financiamos del dinero de todos y por tanto obedecemos a la realidad más plural de nuestra región. Entonces creo que bueno, pues es un acuerdo de justicia para seguir indagando en esa labor que empezó José Antonio en 2018, de traernos a distintas organizaciones, de establecer puentes directos entre los colectivos y el medio de comunicación. José Antonio nos lo contará, pero hay muchos días que le acabo escribiendo al WhatsApp para pedirle un contacto de alguna asociación que opere en tal sitio, que opere en cual sitio, o José Antonio, o sea, independientemente de la otra noticia, nosotros seguimos muy pendientes del día a día y de las noticias que puedan generarse y la influencia que pueda tener en nuestra comunidad autónoma. Entonces, creo que es un puente para seguir o continuar manteniendo una relación fluida entre el ente público y nuestros distintos organigramas. Esto es un árbol bastante amplio, entonces yo puedo hablar estrictamente de la parte de la radio, pero luego los compañeros de la tele replican también en otro tipo de programas distintos elementos con organizaciones, con asociaciones. Tenemos el mismo programa Solidarios que también hace cosas en la radio. Tenemos también bueno, pues todo lo que se hace en la tele en reportajes especiales con organizaciones y asociaciones. Cada vez que compartimos un hueco y cada vez que hablamos de alguna organización, le damos difusión, le damos publicidad, creo que estamos cumpliendo con nuestro requisito como servicio público y estamos ayudando a que la ciudadanía pues tenga más asideros, sepa dónde acudir en caso de necesidad por tal o cual problemática y al mismo tiempo se sienta orgullosa de gente que está trabajando en su día a día, tanto en su desempeño laboral como voluntario o voluntaria, en ayudar a paliar problemas. Sí, además, reforzar lo que dice Juanma, que dentro de este acuerdo y de este convenio de colaboración que firmamos con CM Media,
Al final, en televisión, bueno, pues a través de Héroes Anónimos, en comunidad, es decir, en los distintos servicios informativos, dan cabida y se hace siempre, la idea era, ¿no?, que en los días, por ejemplo, de conmemoración internacional de cada uno de los ámbitos que trabajamos en el tercer sector y en aquellos proyectos de especial interés, pues tengan repercusión tanto en la tele como en la radio, como él decía, con Vicente Mateo ahora en Solidarios, reforzando también espacios pues como el que dirige Juanma también de La Otra Mirada, con personas con discapacidad visual, y en el resto de lo que es la responsabilidad social también en redes del propio ente público. Y luego estamos pendientes del desarrollo del convenio para algunas actuaciones este año, que tenemos que cerrar ya y concretar también con la dirección de la radio y de televisión, sobre todo en el ámbito de poder trabajar de manera conjunta representantes del tercer sector con responsables de medio, en este caso de CM Media, sobre bueno, pues el tratamiento informativo, por ejemplo, que se hace de determinadas noticias, de determinados colectivos. Bueno, pues a lo mejor poder tener esos espacios de trabajo conjuntos entre periodistas y responsables de entidades nuestras, poder colaborar también en la formación conjunta, es decir, que nosotros también podamos tener asesoramiento de cómo transmitir mejor lo que hacemos, ¿no? Qué interesante todo lo que nos estáis diciendo. Ya veremos más información a medida que vaya pasando el tiempo sobre cómo va el trabajo de colaboración entre la ciudadanía y los medios de comunicación. Yo la idea que recojo de todo esto es que, bueno, es muy, muy importante, es un paso muy grande que la televisión y radio público se interese por los problemas de las personas y que cuente con personas que conocen sobre estos aspectos que son las entidades del tercer sector y también la propia ciudadanía. Entonces, hablando de la propia ciudadanía, este episodio va a iniciar una iniciativa novedosa, que es un canal de demandas que le hemos pedido a otras personas que no pueden participar como entrevistadores. Entonces vamos a poner 2 audios para que podáis responder a incertidumbres que tienen otros participantes. Buenos días a todos, espero que estéis bien. Soy con Michelle y con respecto al tema del podcast de hoy relacionado con el impacto de los medios de comunicación en la ciudadanía, me gustaría saber las orientaciones o recomendaciones que ofrece EAPN a la juventud, sobre todo, para informarse críticamente y sobre todo contrastar fuentes y evitar la manipulación informativa política y social. Muchas gracias. Saludos. Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Juan Casamayor y mi pregunta va dirigida al presidente de la Mesa del Tercer Sector y es la siguiente. ¿Qué responsabilidad tiene el tercer sector en relación con la información que se ofrece en los medios de comunicación, especialmente en nuestra comunidad autónoma? Muchas gracias. ¿Qué os parece? Bueno, respecto a la primera pregunta que hace Michelle, yo sí me quedaría con lo que decíamos al principio, el tener un espíritu crítico y sobre todo un consumo variado, que consuma todo tipo de medios y a partir de ahí se vaya haciendo una visión global, que hay cierta gente empeñada en que se generen o se edifiquen trincheras y cunda la división o la desinformación. Sí, no, básicamente coincido con Juanma. Para acercar a los jóvenes que decía la primera pregunta, yo creo que es hablar en los mismos códigos que hoy en día utilizan los jóvenes, ¿no? Yo creo que esta iniciativa que hacéis desde EAPN, igual que la manera en la que se trabaja la comunicación desde la red en vuestros perfiles de las distintas redes sociales, llega, o por lo menos además son canales donde pues hay mucha gente joven que de otra manera no se acercarían muchas veces quizás a determinadas acciones que realizamos en el tercer sector, y yo creo que eso es una de las asignaturas pendientes que tenemos, porque es verdad que existen asociaciones y existe el tercer sector porque hay una base social y esa base social se tiene que ir cimentando y se tiene que ir alimentando poco a poco con más gente que quiera colaborar, que quiera participar en los distintos ámbitos en los que trabajamos en el tercer sector, ¿no? Estamos en esa responsabilidad que decía la segunda persona que ha intervenido, ¿no?, que ha preguntado cuál es la responsabilidad que tenemos en el tercer sector respecto al tema de la información y de los medios. Y claro, por supuesto, nosotros
respetamos a cualquier medio de comunicación, cualquier información que se traslada que tenga que ver con ámbitos del tercer sector, siempre estamos vigilantes y de hecho nos llegan, oye, mira, que en este ámbito se ha dicho esto en tal comarca o en tal zona o en un medio local o en un medio autonómico o incluso en un medio estatal y esto no es cierto y demás. Entonces, alguien le tiene que decir a ese medio que lo que están diciendo no es correcto o no es cierto, ¿no? No le vamos a decir a un medio lo que tiene que decir, eso es evidente, pero sí le tenemos que decir y en eso tenemos que estar vigilantes, como os decía antes, pues que si una persona ha realizado o es el sospechoso de haber cometido un crimen, limítate a dar los datos objetivos de que ha sido una persona, tal, no sé qué, pero que a lo mejor empezar un titular diciendo que es de tal país o que tiene un origen tal, creo que ahí se está generando, muchas veces a lo mejor sin quererlo, un prejuicio a priori que, pues, evidentemente no podemos estar de acuerdo. Y luego, por supuesto, el tema de los bulos, la desinformación. Bueno, os podéis imaginar del trabajo que veníamos realizando en el último año, sobre todo a raíz de la Dana y de todo lo que pasó, y que nuestros compañeros de algunas de las entidades que forman parte de la IAPN, pues como Cruz Roja, Cáritas y alguna otra entidad que también están dentro de la mesa de tercer sector, llevan sufriendo ataques en redes, bueno, ni siquiera en redes, incluso en los propios parlamentos autonómicos o en el Congreso de los Diputados por parte de algunas formaciones políticas que les han llegado a acusar de no estar en los sitios cuando hay una emergencia, ¿no? Es decir, bueno, pues en este tipo de cosas también tenemos que ser responsables a la hora de decirle a la ciudadanía, no, mire usted, no vale todo y lo que se está diciendo por parte de estas personas o de los medios que les respaldan no es cierto y a las pruebas nos podemos remitir cualquier día y en cualquier momento y en cualquiera de las circunstancias y emergencias que estamos viendo día a día, ¿no? Ernesto y Mara, no sé si tenéis alguna conclusión final o alguna idea principal de todo lo que hemos estado hablando que queráis comentarnos. Bueno, yo creo que había que dar más información, empezar desde los jóvenes en las escuelas, los institutos. Hay que más información, porque hay mucha desinformación por todos lados. Sí, además yo creo que también hay que darle voz al ciudadano de a pie, ¿no? Que a fin de cuentas es el que lo está viviendo, el que lo está, ¿no? Yo quiero poner el acento también en el compromiso de los profesionales de la información, en este caso CMM Media, y también en el compromiso de las organizaciones del tercer sector con esta parte de corresponsabilidad educativa de la ciudadanía, porque sin vosotros al final, sin nosotros, me pongo también como parte del tercer sector, es muy difícil defender los derechos sociales en plataformas donde al final son plataformas visibles. Bueno, pues a todas las personas que nos están escuchando, os animo a escuchar el programa La Otra Noticia, que ¿cuándo es, José Antonio? Los martes. Todos los martes. A las Pues 9:30 que sintonicen. Pueden no escuchar todos los días lo que quieran, pero los martes La Otra Noticia. Y bueno, también animo a todas las personas que nos están escuchando a formar parte de actividades de participación, sea en el medio en el que sea, bien a través de actividades en físico o bien a través de la participación en programas, en podcast, en canales de difusión, que al final la participación es lo que mueve un poco el cambio social. Y pues muchísimas gracias. Nos vemos en otros lugares. Gracias a vosotros. Muy bien, muchas gracias. Y lo que tú decías, aquí tenemos los micrófonos abiertos. Hasta luego. Gracias. Chao. Adiós.